Uno de cada 3 adultos descubre un secreto familiar que cambia su vida. Esta es la historia de una joven que lo descubrió cantando. La lluvia golpeaba las ventanas del lujoso hospital privado mientras los pasos apresurados del doctor Alejandro Vega resonaban por el pasillo de mármol. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba los expedientes médicos una vez más. Ricardo Mendoza, el poderoso CEO de Constructora Imperio, necesitaba un trasplante de corazón urgente, y las opciones se agotaban. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, bajo los arcos coloniales del centro histórico de Guadalajara, Esperanza Morales afinaba su guitarra. Sus dedos, callosos por años de trabajo, encontraron los acordes con una precisión que contrastaba con la sencillez de su vestimenta. A los 22 años, había convertido las calles en su escenario, y su voz cristalina había comenzado a atraer multitudes cada vez más grandes. «Mamá, ¿por qué no me dejas participar en el concurso de talentos?», preguntó Esperanza mientras guardaba las monedas que había recolectado esa tarde. Carmen Herrera, una mujer de mirada cansada pero firme, evitó el contacto visual con su hija adoptiva. «Ya hemos hablado de esto, mija. La fama solo trae problemas. Tu lugar está aquí, conmigo, lejos de todo ese mundo. Pero mamá, mi voz podría llevarnos a una vida mejor. Podríamos salir de este barrio, tener una casa propia». «No». La voz de Carmen se quebró con una dureza inusual. «Hay cosas que no entiendes, Esperanza. Cosas del pasado que es mejor dejar enterradas». La joven miró a su madre adoptiva con una mezcla de frustración y curiosidad. Durante años había notado esa sombra en los ojos de Carmen cada vez que mencionaba su deseo de cantar profesionalmente, pero nunca había logrado entender por qué. Esa misma noche, en su habitación de la pequeña casa de adobe, Esperanza se asomó por la ventana y contempló las luces de la ciudad que se extendían hacia el horizonte. En algún lugar, entre esas luces, estaba su destino. Lo podía sentir vibrando en su pecho como una canción esperando ser cantada. Lo que no sabía era que a apenas unos kilómetros de distancia, en una cama de hospital, un hombre luchaba por cada latido de su corazón enfermo, y que sus destinos estaban a punto de entrelazarse de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Capítulo 2. Encuentros del destino. El sol de la mañana se filtraba entre las cortinas del hospital cuando el doctor Alejandro Vega entró a la habitación de su padrastro. Ricardo Mendoza yacía conectado a múltiples monitores, su rostro pálido pero sus ojos aún mantenían esa intensidad que lo había llevado a construir un imperio empresarial. «Buenos días, Ricardo», dijo Alejandro, revisando el suero. «Los resultados de anoche no son alentadores. Necesitamos acelerar la búsqueda de un donante compatible». Ricardo asintió débilmente. Desde que Alejandro se había convertido en su médico tratante, había desarrollado un respeto profundo por el joven doctor. Elena, su esposa, había insistido en que fuera tratado por el mejor cardiólogo de la ciudad, y resultó que el mejor también era el hijo de Ricardo de una relación anterior, aunque ninguno de los dos lo sabía. «Doctor Vega», murmuró Ricardo, «si algo me pasa, quiero que sepa que hay cosas de las que me arrepiento. Una hija que abandoné hace años. Se llamaba Esperanza». Alejandro sintió un extraño escalofrío al escuchar ese nombre, pero mantuvo su profesionalismo. «No hable así, Ricardo. Vamos a encontrar una solución». Mientras tanto, Esperanza se dirigía al mercado central para comprar verduras cuando escuchó a un grupo de personas comentar sobre un accidente de tráfico que había ocurrido esa madrugada. Un camión había volcado en la carretera, y varios heridos habían sido trasladados al Hospital San Rafael. Sin saber por qué, sintió la necesidad de ir al hospital. Quizás podría alegrar el día de algunos pacientes con su música. Carmen siempre le había enseñado que ayudar a otros era una forma de agradecer las bendiciones recibidas. Con su guitarra en mano, se dirigió al hospital. En la recepción, una enfermera la miró con curiosidad. «Señorita, ¿viene a visitar a alguien? En realidad, me preguntaba si podría tocar algunas canciones para los pacientes. Sé que la música puede ser sanadora». La enfermera, conmovida por la sinceridad de la joven, la dirigió hacia el área de cuidados intensivos. «Hay un paciente en el cuarto 312. Es un hombre muy importante, pero está muy grave. Su familia aprecia cualquier gesto de bondad». Esperanza asintió y se dirigió hacia el ascensor. Cuando las puertas se abrieron en el tercer piso, casi chocó con un hombre alto de bata blanca que salía apresuradamente. «Disculpe», dijeron ambos al mismo tiempo. Sus miradas se cruzaron por un instante.
Alejandro sintió algo familiar en esos ojos verdes, mientras que Esperanza se sintió extrañamente atraída por la gentileza que irradiaba ese doctor desconocido. ¿Viene a visitar a alguien?, preguntó Alejandro, notando la guitarra. Sí, bueno, no exactamente. Quería tocar para algunos pacientes. La música a veces ayuda más que las medicinas. Alejandro sonrió por primera vez en días. Tiene razón. De hecho, hay un paciente que podría beneficiarse mucho de su música. ¿Me permite acompañarla? Capítulo 3. El poder de una canción. La habitación 312 estaba sumida en una penumbra dorada cuando Esperanza y el Dr. Vega entraron silenciosamente. Ricardo Mendoza dormía inquieto, su respiración entrecortada por el esfuerzo que representaba cada inhalación. Los monitores emitían sus pitidos constantes, marcando el ritmo irregular de un corazón que luchaba por mantenerse en funcionamiento. Elena Mendoza se encontraba sentada junto a la ventana. Sus manos perfectamente arregladas sostenían un teléfono mientras hablaba en voz baja sobre asuntos empresariales. Al ver entrar a su hijastro acompañado de una joven desconocida, frunció el ceño. Alejandro, ¿qué significa esto? Ricardo necesita descanso, no visitas de extraños. Elena, esta señorita es música. Pensé que tal vez. Esperanza, se presentó la joven con una sonrisa tímida. Esperanza Morales. Solo quería tocar algo que pudiera ayudar al señor a sentirse mejor. Al escuchar el nombre, Elena palideció visiblemente. Sus ojos se clavaron en el rostro de la joven, estudiando cada detalle con una intensidad que puso nerviosa a Esperanza. ¿Dijiste, Esperanza Morales?, preguntó Elena con voz temblorosa. Sí, señora. ¿Nos conocemos? Alejandro intervino antes de que Elena pudiera responder. ¿Por qué no toca algo suave? La música clásica mexicana suele ser relajante. Esperanza asintió y se acomodó en una silla junto a la cama. Sus dedos encontraron los acordes de La Llorona, pero la transformó en una versión más suave, más esperanzadora. Su voz se elevó como un susurro melodioso que llenó la habitación de una calidez inexplicable. Asterisco ay, de mí, Llorona, Llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte. Asterisco. Algo extraordinario sucedió. Los monitores que registraban los signos vitales de Ricardo comenzaron a mostrar un patrón más estable. Su respiración se hizo más profunda y tranquila. Elena observaba la escena con los ojos llenándose de lágrimas, mientras que Alejandro contemplaba fascinado cómo la música de esta joven desconocida lograba lo que ningún medicamento había conseguido. Ricardo abrió los ojos lentamente. Su mirada, aunque débil, se dirigió directamente hacia Esperanza. Había algo en esa voz que le llegaba al alma, que le recordaba algo, alguien. Es hermosa, murmuró con voz ronca. Su voz es como la de un ángel. Esperanza sonrió y continuó cantando. Cuando terminó la canción, el silencio en la habitación era profundo pero no incómodo. Era el silencio de algo sagrado que acababa de ocurrir. Gracias, susurró Ricardo. Hace años que no me sentía tan en paz. Elena se levantó bruscamente. Alejandro, necesito hablar contigo. Ahora. Mientras los dos salían al pasillo, Esperanza se quedó a solas con Ricardo. El hombre la observaba con una intensidad que la desconcertaba. ¿Cómo te llamas, niña? Esperanza Morales, señor. Esperanza, repitió él, como saboreando el nombre. ¿Y tu familia? ¿Tus padres? Vivo con mi mamá adoptiva, Carmen. Mis padres biológicos. Bueno, eso es una historia complicada. Ricardo cerró los ojos, pero las lágrimas que resbalaron por sus mejillas no pasaron desapercibidas para Esperanza. Afuera, en el pasillo, Elena tenía agarrado del brazo a Alejandro. Esa niña no puede estar aquí. Tienes que hacerla irse. Ahora. Elena, ¿qué te pasa? Su música lo ha ayudado más que cualquier tratamiento. No lo entiendes. Elena bajó la voz, pero su desesperación era evidente. Esa es Esperanza, la hija de Ricardo. La hija que él abandonó hace 22 años. El mundo de Alejandro se tambaleó. De repente, todo encajaba, los ojos verdes, la manera en que Ricardo había reaccionado, el nombre que había mencionado días atrás. ¿Cómo puedes estar segura?
porque yo fui quien se aseguró de que nunca la encontrara. Capítulo 4. Secretos enterrados. Carmen Herrera caminaba nerviosa por la pequeña sala de su casa, mirando cada pocos segundos hacia la puerta. Esperanza debería haber regresado hace horas del mercado, y algo en su interior le decía que algo había cambiado. Durante 22 años había vivido con el temor de que este día llegara, el día en que el pasado finalmente la alcanzara. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era un número desconocido. ¿Carmen Herrera? La voz del otro lado era fría, calculadora. ¿Quién habla? Elena Mendoza. Creo que necesitamos hablar. Tu hija está en el hospital con mi esposo. Carmen sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. ¿Esperanza está herida? No, Carmen. Pero está a punto de descubrir la verdad que tanto te has esforzado por ocultar. Nos vemos en el Café Luna en 1 hora. Y Carmen, ven sola. Mientras tanto, en el hospital, Alejandro había regresado a la habitación de Ricardo con la mente hecha un torbellino. Encontró a Esperanza sentada junto a la cama, sosteniendo la mano del hombre mientras él dormía pacíficamente. Ha estado durmiendo desde que usted se fue, susurró Esperanza. Su respiración está mucho mejor. Alejandro estudió el rostro de la joven con nuevos ojos. Ahora que sabía la verdad, podía ver el parecido, la forma de la nariz, la línea de la mandíbula, incluso la manera en que fruncía ligeramente el ceño cuando estaba concentrada, exactamente como lo hacía Ricardo. Esperanza, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro, doctor. ¿Nunca has tenido curiosidad por conocer a tus padres biológicos? La joven bajó la mirada, sus dedos jugueteando con las cuerdas de su guitarra. Toda mi vida. Carmen, mi mamá adoptiva, siempre me ha dicho que es mejor no saber. Que algunas verdades duelen más que la ignorancia. Pero últimamente siento como si hubiera un vacío en mi pecho que solo podría llenarse conociendo de dónde vengo. ¿Y si esa verdad cambiara tu vida completamente? ¿No es eso lo que se supone que deben hacer las verdades importantes? Alejandro sintió una punzada de algo que no podía identificar. ¿Era protección fraternal? ¿Era culpa por saber algo que ella no sabía? ¿O era algo más? En el Café Luna, Carmen y Elena se enfrentaban como dos gladiadoras en una arena invisible. El café se había enfriado en sus tazas mientras se estudiaban mutuamente. Después de todos estos años, dijo Elena, pensé que habíamos llegado a un acuerdo. Y lo cumplí, respondió Carmen con firmeza. Alejé a Esperanza de Ricardo, tal como me pediste. La crié como si fuera mi propia hija. Pero no pudiste quitarle el talento, ¿verdad? Esa voz es idéntica a la de su madre. Carmen se tensó al mencionar a María Elena, la primera esposa de Ricardo, la madre biológica de Esperanza que había muerto en el parto. Esperanza no sabe nada sobre Ricardo o sobre María Elena. Y pienso que debe seguir así. Demasiado tarde, Carmen. El destino ha puesto a esa niña exactamente donde no debería estar. Está cantando para Ricardo en este momento, y él ya está empezando a sospechar. ¿Qué quieres que haga? Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una determinación fría. Llévala lejos. Esta misma noche. Hay suficiente dinero en esta cuenta, deslizó un papel por la mesa, para que empiecen una nueva vida en otro estado. Otra ciudad. Donde Ricardo nunca pueda encontrarla. ¿Y si me niego? Entonces le diré a Esperanza toda la verdad. Incluyendo la parte donde tú participaste en mantenerla alejada de su padre moribundo durante toda su vida. Carmen tomó el papel con manos temblorosas. La cantidad era suficiente para darle a Esperanza una vida mejor, pero el precio era mantener para siempre la mentira que había definido sus vidas. De regreso en el hospital, Ricardo había despertado y observaba a Esperanza con una intensidad que la ponía nerviosa. Cuéntame sobre tu madre adoptiva, dijo suavemente. Carmen es maravillosa. Me encontró cuando era bebé y me ha cuidado toda la vida. A veces creo que se sacrificó demasiado por mí. ¿Te encontró? ¿Estabas perdida? Esperanza vaciló. Era la primera vez que alguien hacía esa pregunta específica. Nunca me ha dado los detalles exactos. Solo me dice que mis padres biológicos no podían cuidarme y que ella me amó desde el primer momento que me vio. Ricardo cerró los ojos, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «¿Señor Mendoza? ¿Está bien?» Esperanza, su voz era apenas un susurro.
¿Alguna vez has sentido que perteneces a algún lugar específico, sin saber por qué? La joven lo miró sorprendida. Siempre. Especialmente cuando canto. Es como si mi voz estuviera buscando a alguien específico para llegar hasta él. En ese momento, Alejandro entró con una expresión grave. Esperanza, hay algo que necesitas saber.
Capítulo 6. El precio de la verdad. 3 días habían pasado desde la revelación en el hospital, y Esperanza no había regresado a casa. Carmen caminaba por las calles del centro histórico, preguntando a comerciantes y músicos callejeros si habían visto a su hija adoptiva. El corazón se le encogía con cada respuesta negativa. Finalmente, la encontró en la vieja iglesia de San Francisco, sentada en el último banco con su guitarra en el regazo, mirando fijamente el altar como si esperara que las respuestas cayeran del cielo. «Mija», susurró Carmen, sentándose a su lado. «He estado buscándote por todas partes. ¿Para mentirme un poco más?». La voz de Esperanza sonaba ronca, como si hubiera estado llorando durante días. «Para pedirte perdón. Para explicarte por qué hice lo que hice». Esperanza se giró hacia ella, y Carmen pudo ver el dolor profundo en sus ojos. «¿Sabes lo que más me duele, Carmen? No es que me mintieras sobre quién era mi padre. Es que me mintieras sobre quién era yo. Toda mi vida me has hecho creer que no era lo suficientemente buena para cantar profesionalmente, que debía conformarme con las calles. ¿Era porque tenías miedo de que alguien me reconociera?». Carmen asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Elena me amenazó. Me dijo que si alguna vez permitía que llegaras a ser famosa, se aseguraría de que Ricardo supiera dónde estabas y te quitaría de mi vida. Eras lo único que tenía, Esperanza. No podía perderte. Pero me perdiste de todas formas. Me perdiste al no confiar en mí lo suficiente para decirme la verdad». Mientras tanto, en el hospital, Ricardo había empeorado significativamente. Su corazón, ya débil, había sido sometido a demasiado estrés emocional. Alejandro revisaba los monitores con creciente preocupación. «Los niveles están muy bajos», le dijo a Elena. «Necesitamos encontrar un donante compatible inmediatamente, o no pasará de esta semana». Elena, que hasta ahora había mantenido su compostura fría, finalmente se quebró. «¿Y si ella no regresa? ¿Y si muere sin volver a ver a Esperanza? Entonces tendrás que vivir con eso el resto de tu vida», respondió Alejandro con dureza. «Igual que has vivido con separar a una familia durante más de 20 años. No te atrevas a juzgarme», le gritó Elena. «Hice lo que cualquier mujer haría para proteger su matrimonio. ¿Proteger tu matrimonio o proteger tu herencia?». La pregunta quedó flotando en el aire cuando una enfermera entró corriendo. «Doctor Vega, necesitamos que venga inmediatamente. Hay un accidente múltiple en la carretera, y uno de los pacientes podría ser compatible para el trasplante». Alejandro se dirigió rápidamente hacia la sala de emergencias, pero se detuvo en la puerta. «Elena, si realmente amas a Ricardo, encontrarás la manera de traer a Esperanza de vuelta. Porque morir sin reconciliarse con su hija lo matará antes que la enfermedad cardíaca». En la iglesia, Esperanza había comenzado a tocar suavemente su guitarra. La melodía que emergía era nueva, nacida del dolor y la confusión de los últimos días. «Carmen, necesito preguntarte algo, y quiero que me respondas con total honestidad». «Lo que sea, mija. ¿Mi madre biológica realmente murió en el parto, o es otra mentira?». Carmen respiró profundamente. «María Elena murió dando a luz. Eso es verdad. Pero hay más. Ricardo estaba devastado cuando perdió a su esposa. Durante meses no pudo ni verte sin llorar. Elena aprovechó ese momento de debilidad para convencerlo de que sería mejor para ti crecer lejos de ese dolor. ¿Y él aceptó?». Al principio se resistió, pero Elena era muy persuasiva. Le hizo creer que verte todos los días sería como tortura, que le recordarías constantemente lo que había perdido. Para cuando se dio cuenta de su error, yo ya te había traído aquí, y Elena me había convencido de mantenerlo en secreto. Esperanza dejó de tocar y miró hacia el crucifijo que dominaba el altar. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que he estado cantando en las calles tratando de encontrar mi lugar en el mundo, y resulta que mi lugar estaba en un hospital, sanando a mi padre con mi voz. El mismo don que heredé de mi madre. Esperanza, no es demasiado tarde. Podrías regresar. ¿Para qué? ¿Para ver cómo muere el hombre que me abandonó? ¿Para pretender que somos una familia feliz en sus últimos días? En ese momento, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Esperanza Morales? La voz era profesional pero urgente. Sí, ¿quién habla? Soy la doctora Patricia Luna del Hospital San Rafael. Llamo porque, bueno, esto es muy inusual,
pero su padre está pidiendo por usted. Su condición ha empeorado mucho desde que se fue. Esperanza sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Está muriendo? Señorita Morales, no puedo darle detalles médicos por teléfono, pero, si hay algo que necesita decirle, sugiero que no espere mucho tiempo. La llamada terminó, y Esperanza se quedó mirando el teléfono con las manos temblorosas. ¿Qué pasa, mija?, preguntó Carmen. Se está muriendo. Se está muriendo de verdad, y yo le dije que era demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para el perdón, Esperanza. Ni para dar ni para recibir. Esperanza se levantó lentamente, guardando su guitarra en su funda. Carmen, si voy a verlo, si decido perdonarlo, ¿me perdonarás tú por estar enojada contigo? Carmen abrazó a su hija adoptiva con una fuerza que parecía querer protegerla de todo el dolor del mundo. Mija, yo te perdoné tu enojo desde el momento en que saliste por esa puerta. Solo quería que fueras feliz. Entonces vamos. Pero esta vez, vamos juntas. Ya no más secretos. ¿De acuerdo? Ya no más secretos, prometió Carmen. Mientras se dirigían hacia la salida de la iglesia, Esperanza no podía saber que en el hospital, los médicos luchaban contra el tiempo para salvar la vida del hombre que acababa de descubrir que era su padre. Ni que su hermano recién descubierto estaba tomando la decisión más difícil de su carrera médica. Ni que Elena, finalmente confrontada con la posibilidad real de perder a Ricardo, estaba a punto de hacer algo que cambiaría todo para siempre. Capítulo 7. El clímax del corazón. El Hospital San Rafael nunca había sentido el peso del silencio como esa noche. En la sala de operaciones, el doctor Alejandro Vega trabajaba junto a un equipo de especialistas para estabilizar a Ricardo, quien había sufrido un ataque cardíaco masivo 2 horas antes. Los monitores emitían pitidos irregulares que marcaban los latidos desesperados de un corazón que se negaba a rendirse. Doctor Vega, dijo la enfermera jefe, la familia está en la sala de espera. Su esposa, y hay una joven que dice ser su hija. Alejandro sintió un alivio inmediato. Esperanza había regresado. Dígales que saldré en cuanto termine aquí. Y dígale a la joven que su padre la ha estado llamando incluso mientras estaba inconsciente. En la sala de espera, el encuentro entre Esperanza y Elena era tenso como un cable a punto de romperse. Carmen se había sentado estratégicamente entre las dos mujeres, como un búfer humano. No pensé que regresarías, dijo Elena sin levantar la vista de sus manos perfectamente manicuradas. Yo tampoco, respondió Esperanza. Pero resulta que no puedo dejar que muera sin decirle lo que pienso de él. ¿Y qué piensas de él? Esperanza se tomó su tiempo para responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pienso que fue un cobarde por abandonarme. Pienso que fue un tonto por confiar en ti. Pero también pienso que tal vez yo habría hecho lo mismo si hubiera perdido a la persona que más amaba en el mundo y me hubieran dicho que lo mejor para mi hija era alejarla de todo ese dolor. Elena finalmente levantó la vista, sorprendida por la madurez en las palabras de la joven. ¿Me estás defendiendo? No te estoy defendiendo. Estoy tratando de entender. Estoy tratando de encontrar una manera de perdonar, porque odiar duele demasiado. En ese momento, Alejandro salió de la sala de operaciones, aún con el traje quirúrgico puesto. Su expresión era grave pero no desesperanzada. ¿Cómo está?, preguntaron las 3 mujeres al unísono. Estable, por ahora. Pero necesita el trasplante inmediatamente. Tenemos un donante compatible que llegó esta noche, pero vaciló, hay complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó Elena. El donante es un joven de 25 años que tuvo un accidente de motocicleta. Está en muerte cerebral, pero su corazón está perfecto. Sin embargo, sus padres están indecisos sobre la donación. Han pedido tiempo para despedirse. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Esperanza. Quizás unas horas. Tal vez menos. Esperanza se levantó de su asiento. Quiero verlo. Quiero ver a mi padre. Alejandro asintió y la guió hacia la unidad de cuidados intensivos. Elena y Carmen la siguieron a distancia. La habitación estaba iluminada solo por las luces de los monitores y una pequeña lámpara en la esquina. Ricardo yacía inmóvil, conectado a múltiples máquinas que mantenían su cuerpo funcionando. Pero cuando Esperanza entró, sus ojos se abrieron inmediatamente, como si hubiera estado esperándola. Esperanza, murmuró, y su voz sonaba como papel arrugado.
Estoy aquí, dijo ella, acercándose a la cama y tomando su mano. Pensé que no regresarías. Yo también lo pensé. Ricardo intentó sonreír, pero el esfuerzo era visible. Tu madre. María Elena solía decir que la música era el lenguaje del alma, que cuando las palabras no bastaban, siempre quedaba la música. ¿Quieres que cante para ti? Me encantaría. Pero antes, necesito decirte algo. Necesito que sepas que no ha pasado un solo día en estos 22 años en que no haya pensado en ti. Que no me haya preguntado cómo eras, que te gustaba, si eras feliz. Las lágrimas corrían por las mejillas de Esperanza, pero su voz se mantuvo firme. ¿Y por qué no me buscaste más? Porque era un cobarde. Porque Elena me convenció de que eras feliz con tu nueva familia, y que aparecer en tu vida solo te traería problemas. Porque cada vez que miraba tu foto de bebé, veía a tu madre, y el dolor era tan intenso que pensaba que me mataría. ¿Tienes una foto mía? Ricardo sonrió débilmente. Alejandro, en mi billetera. Alejandro sacó la billetera de los efectos personales de Ricardo y la abrió. Adentro, gastada por los años y claramente tocada miles de veces, había una pequeña fotografía de un bebé de grandes ojos verdes. La cargué conmigo todos estos años, susurró Ricardo. Eras lo más hermoso que había visto en mi vida. Después de tu madre, por supuesto. Esperanza tomó la fotografía con manos temblorosas. Papá. Fue la primera vez que usó esa palabra, y el efecto en Ricardo fue inmediato. Los monitores mostraron un aumento en sus signos vitales. Di eso otra vez, le pidió. Papá. Mi papá. En ese momento, una enfermera entró apresuradamente. Doctor Vega, los padres del donante han dado su consentimiento. Necesitamos preparar al paciente para cirugía inmediatamente. El tiempo se había acabado. Era ahora o nunca. Esperanza, dijo Ricardo, aferrándose a su mano. Si no sobrevivo a la operación, vas a sobrevivir, lo interrumpió ella. Porque tenemos mucho tiempo que recuperar. Porque quiero que me cuentes sobre mi madre. Porque quiero conocer a mi hermano. Se acercó más a él y susurró. Porque voy a cantar en tu boda de oro. Voy a cantar cuando Alejandro se case. Voy a cantar para mis hijos, tus nietos. Y vas a estar ahí para escucharme. Ricardo cerró los ojos, una sonrisa de paz absoluta en su rostro. Entonces será mejor que sobreviva, ¿no? Los auxiliares médicos entraron para trasladar a Ricardo al quirófano. Mientras se lo llevaban, Esperanza gritó. Te amo, papá. Te amo. Y por primera vez en 22 años, Ricardo Mendoza respondió. Yo también te amo, mi niña. Siempre te he amado. Las puertas del quirófano se cerraron, y comenzó la lucha más importante de sus vidas. Capítulo 8. El final, un nuevo amanecer. 6 horas. 6 horas había durado la cirugía de trasplante, las 6 horas más largas en la vida de Esperanza. Había pasado todo ese tiempo en la capilla del hospital, cantando suavemente canciones que su corazón inventaba en el momento, melodías de esperanza y súplicas dirigidas a cualquier fuerza superior que estuviera dispuesta a escuchar. Carmen se había quedado a su lado toda la noche, sin decir una palabra, simplemente siendo la madre que había sido durante 22 años. Elena había permanecido en la sala de espera, caminando de un lado a otro, enfrentando por primera vez la posibilidad real de perder al hombre que amaba, y reconociendo finalmente el precio de sus decisiones. Alejandro había participado en la cirugía como cardiólogo consultor, aunque oficialmente no podía operar a su propio padrastro. Había observado cada movimiento del cirujano jefe, cada punto, cada momento crítico donde la vida de Ricardo pendía de un hilo. Cuando finalmente salió del quirófano, su expresión era indescifrable. Esperanza se levantó inmediatamente de su asiento en la capilla, seguida por Carmen. ¿Cómo está?, preguntó con la voz ronca de tanto cantar y llorar. Alejandro se quitó la mascarilla quirúrgica y, por primera vez desde que se habían conocido, sonrió completamente. La cirugía fue exitosa. El nuevo corazón está funcionando perfectamente. Está en recuperación ahora, pero va a vivir, Esperanza. Va a vivir. La joven se desplomó en los brazos de Carmen, sollozando de alivio. Por primera vez en días, las lágrimas que corrían por sus mejillas eran de alegría. ¿Cuándo puedo verlo? En unas horas, cuando despierte de la anestesia. Pero Esperanza,
Va a ser un proceso largo de recuperación. Meses, tal vez un año completo. Estaré aquí, dijo sin vacilar. Estaré aquí todo el tiempo que necesite. Elena, que había escuchado la conversación desde la puerta, se acercó lentamente. Esperanza, yo necesito pedirte perdón. Necesito pedirles perdón a todas. La joven se giró hacia ella, y Elena pudo ver en sus ojos verdes la misma determinación que había admirado y temido en Ricardo durante tantos años. Elena, no voy a fingir que lo que hiciste está bien, pero tampoco voy a pasar el resto de mi vida odiándote. Si vamos a ser una familia, tenemos que encontrar la manera de seguir adelante. ¿Una familia? Mi padre te ama. Y aparentemente, yo tengo un hermano, miró a Alejandro con una sonrisa tímida. Si vamos a hacer que esto funcione, todos tenemos que poner de nuestra parte. Elena asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro por primera vez en años. Te prometo que voy a tratar de ser mejor. Te prometo que voy a tratar de merecer una segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad, respondió Esperanza. 3 horas después, Ricardo despertó en la unidad de cuidados intensivos. Lo primero que vio fue el rostro de Esperanza, que había estado sentada junto a su cama, cantando suavemente. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Ricardo se llevó una mano al pecho, donde podía sentir el latido fuerte y regular de su nuevo corazón. Como si pudiera vivir para siempre, susurró. Como si finalmente tuviera una razón para hacerlo. La tienes. Me tienes a mí. Tenemos a Alejandro. Tenemos tiempo. ¿Y Elena? Esperanza miró hacia la ventana, donde Elena esperaba nerviosamente en el pasillo. Elena también está aquí. Creo que ella también merece una segunda oportunidad. Ricardo asintió débilmente. Esperanza, hay algo más que necesito decirte. La empresa, Constructora Imperio, cuando me recupere completamente, quiero que sea tuya. Tuya y de Alejandro. Papá, yo no sé nada sobre construcción, pero sabes sobre construcción de sueños. Sabes sobre crear algo hermoso de la nada. Eso es lo más importante en cualquier negocio. Alejandro entró en ese momento, seguido por Elena y Carmen. ¿Cómo se siente el hombre con el corazón nuevo? Como si fuera mi cumpleaños, mi graduación y mi boda, todo en el mismo día, respondió Ricardo con una sonrisa que no habían visto en meses. Bueno, dijo Esperanza, alcanzando su guitarra, entonces creo que esto merece una canción. Se acomodó en la silla junto a la cama y comenzó a tocar una melodía que había estado componiendo durante las largas horas de espera. Era una canción sobre segundas oportunidades, sobre familias que se encuentran después de estar perdidas, sobre el amor que puede sanar incluso las heridas más profundas. Asterisco en el silencio de la noche, cuando todo parecía perdido. Una voz encontró su camino, un corazón fue redimido. Padre e hija, unidos al fin, por la música del perdón. Construyendo sobre ruinas, una nueva canción, asterisco. Mientras cantaba, Ricardo tomó la mano de Elena con una mano y la de Esperanza con la otra. Alejandro puso su mano sobre la de su hermana, y Carmen completó el círculo poniendo su mano sobre la de Elena. Por primera vez en 22 años, la familia estaba completa. Asterisco asterisco 6 meses después asterisco asterisco. El Teatro Degollado de Guadalajara estaba completamente lleno. En el programa de la noche se leía, Esperanza Morales, concierto benéfico para la Fundación Corazones Unidos. Era el primer concierto profesional de Esperanza, y las ganancias serían destinadas a ayudar a familias de bajos recursos que necesitaran trasplantes de órganos. En el palco de honor, Ricardo Mendoza, completamente recuperado y más fuerte que nunca, observaba a su hija con orgullo. Elena, a su lado, había encontrado en el trabajo benéfico una nueva pasión que llenaba el vacío que había sentido durante años. Alejandro, que había decidido especializarse en cirugía cardíaca pediátrica, aplaudía entusiasmadamente junto a Carmen, quien finalmente había encontrado la paz al ver a su hija adoptiva realizando sus sueños. Cuando Esperanza subió al escenario, el silencio fue absoluto. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su guitarra, la misma que había llevado a las calles durante años. Buenas noches, dijo al micrófono. Esta noche quiero contarles una historia. Es la historia de una joven que pensaba que estaba perdida, pero que en realidad estaba exactamente donde necesitaba estar. Es la historia de un padre que pensaba que había perdido a su hija para siempre,
pero que descubrió que el amor nunca se pierde realmente, solo se transforma. Comenzó a tocar, y su voz se elevó por todo el teatro como un abrazo musical. Asterisco, había una vez una niña que cantaba en las calles, buscando en cada nota el eco de su verdad. Había una vez un hombre con el corazón enfermo, esperando en la distancia una segunda oportunidad. Asterisco. En el palco de honor, Ricardo se secó una lágrima y susurró: «Gracias, María Elena. Gracias por darme el regalo más hermoso del mundo». Y en el escenario, Esperanza Morales, ya no solo la cantante callejera, sino la hija, la hermana, la esperanza hecha música, cantaba la canción de su vida, sabiendo que había encontrado finalmente su lugar en el mundo. La familia que había estado rota durante 22 años se había sanado, no solo con un trasplante de corazón, sino con la medicina más poderosa de todas, el amor incondicional y el perdón. Y en las calles de Guadalajara, donde todo había comenzado, otras voces jóvenes cantaban sus propias canciones, esperando su propia oportunidad de encontrar su camino a casa. Asterisco, asterisco, fin, asterisco, asterisco.